Bueno, mi nombre es Diego Nacaya, soy especialista en tratamiento de aguas, ¿no? Tanto en aguas residuales domésticas como en aguas residuales industriales. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar este tema muy interesante, que es respecto justamente al tratamiento que se le puede dar a las aguas residuales, ¿no? Y cuáles son los reusos posibles posteriores a su tratamiento. Yo pertenezco a Flow. Flow es una empresa peruana que brinda soluciones para combatir la contaminación del agua a través de tratamientos especiales. Bueno, estos son los servicios que ofrecemos, ¿no? Que es el tema de la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas, el suministro de plantas de tratamiento de aguas residuales, desde la preingeniería hasta la ingeniería de detalle, su instalación, puesta en marcha y operación, ¿no? Esto es de tractabilidad, de factibilidad, no de aguas residuales industriales, sobre todo, ¿no? Y bueno, también vendemos equipos de tratamiento de aguas, ¿no? Y químicos, ¿no? Para lo que es la depuración de los efluentes industriales. Bien, antes de empezar con el webinar, o que quiero tener algo bien claro, ¿no? Vamos a definir un concepto en realidad que es importante que todos lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué son las aguas residuales? Las aguas residuales son cualquier tipo de agua cuya calidad se vio o está afectada negativamente por la influencia antropogénica, ¿no? De forma antropogénica, básicamente por las actividades del hombre, ¿no? Se trata de agua que no tiene valor inmediato para el fin, para que se utilizó, ni para el propósito para el que se produjo. Debido a uno, básicamente, a su alteración de la calidad, cantidad, o al momento que se dispone de ella. Entonces, para tenerlo claro, las aguas residuales es un subproducto justamente de las actividades humanas, ¿no? En donde básicamente el agua que ingresa sufre alteraciones básicamente por todas las industrias, por diferentes tipos de industrias, y que esa agua residual que se genera no tiene ahorita un valor de por sí, ¿no? Es como un residuo. Entonces, para nosotros poder darle valor a esa agua hay que tratarla y hay que ver en qué podríamos utilizarla. Bueno, la calidad del agua es un término usado para describir las características químicas, físicas y biológicas del agua. En el Perú, el agua potable tiene dispositivos del Decreto Supremo número 031, 2010, del Ministerio de Salud, ¿no? Y reglamento de la calidad del agua para consumo humano. Bien, a grandes rasgos, cuando se plantea un diseño de una planta de tratamiento de aguas, tiene estas etapas. En realidad, estas etapas no necesariamente tienen que estar todas en una misma planta de tratamiento. Algunas etapas pueden ser eh, eliminadas dependiendo del tipo de agua a tratar, ¿no? Tenemos en general un pretratamiento, ¿no? Que es la remoción de sólidos de acuerdo a su tamaño, a peso, densidad, ¿no? Tenemos un tratamiento primario. Podemos ahí también separarlo en lo que es tratamientos físicos nomás o tratamientos físico-químicos, ¿no? Que es con la adición de coagulantes, floculantes u otros químicos para poder precipitar lo que es los contaminantes particulados, ¿no? Los sólidos totales, ¿no? La materia orgánica particulada, ¿no? En este caso, ¿no? Tenemos después un tratamiento secundario, que ya es más que todo para la remoción de materia orgánica soluble, ¿no? O particulada, también en este caso también puede remover materia orgánica particulada, y de otros componentes que se encuentran disueltos en el agua. Y el tratamiento terciario es básicamente un tratamiento ya de pulimento, ¿no? De mejoramiento de la calidad del agua, ¿no? Para eso mediante se va al tema de la filtración, ultrafiltración, sistemas de ósmosis, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué hace que un agua se considere que esté contaminada? En realidad son muchos parámetros. Dentro de los principales tenemos estos acá que se muestran en la diapositiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es la demanda bioquímica de oxígeno, o la DBO5, ¿no? Como se le conoce, la DQO, que es la demanda química de oxígeno, aceites y grasas, el pH, la temperatura, el nitrógeno total, el fósforo, que son los nutrientes, coliformes totales, ¿no? Que ya son una contaminación bacteriana, sólidos suspendidos totales, huevos de mitos, ¿no? Metales, hidrocarburos, pesticidas, bueno, entre otros contaminantes que puedan existir, ¿no? En el agua, ¿no? Entonces, dentro de cuando se hace un análisis de agua, de los agentes contaminantes, podríamos decir que estos son los principales. Hay más, pero normalmente son los que normalmente se toman en cuenta para hacer ya el tratamiento, ¿no? De estas aguas. Entonces, justamente para nosotros saber, ¿no? Cuál va a ser el tratamiento ideal, ¿no? Para tratar nuestras aguas producidas, ¿no? En este caso dependiendo de la industria, ¿no? Y dependiendo también de la calidad que se quiera obtener. Algo muy importante es hacer una correcta caracterización del agua, ¿no? Básicamente el efluente, es agua que ha sido alterada antropogénicamente por el hombre, ¿no?
Entonces, la caracterización de agua es un proceso mediante el cual se definen y clasifican distintos elementos en el agua, ¿no? Mediante esta caracterización se puede determinar la composición química, física y microbiológica del agua. Y para esto, y con esto determinar el tratamiento adecuado, ¿no? Que debería seguir. Entonces, porque de acá sale nuestra data de ingreso, ¿no? Básicamente con lo que se diseñará nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, bueno. Entonces, por ejemplo, este es una pequeña imagen, ¿no? De un análisis de caracterización de tratamiento de aguas. Esto es, por ejemplo, de un industrial, ¿no? En donde vemos que tiene alta carga de QO, alta carga de DBO, ¿no? Alta carga de sólidos suspendentes totales, aceites y grasas también tiene un montón, ¿no? Nitrógeno, eh, fósforo, ¿no? Y bueno, entre otros contaminantes que podemos ver en la pila, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso se tomó un muestreo de 5 días, ¿no? Para poder justamente determinar correctamente todas las características que puede tener este efluente, porque recordemos que dependiendo del tipo de producción, el agua puede ser en consideración todos los escenarios posibles y toda la calidad del agua que se puedan generar debido a las actividades de las industrias, ¿no? Este, por ejemplo, es un muestreo compuesto, ¿no? Un muestreo compuesto es lo que se solicita normalmente para lo que es un correcto diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, también es necesario, por ejemplo, la medición del caudal. Y con estos datos nosotros ya podemos ir seleccionando la mejor tecnología para lo que es el tratamiento de las aguas, ¿no? De las aguas residuales que se vayan a generar. Bueno, entonces, por ejemplo, acá se hacen también pruebas de tratabilidad, como la prueba de Farras, ¿no? Para ver justamente si el agua, por ejemplo, funcionaría un tratamiento físico-químico, un tratamiento primario, ¿no? Entonces se hacen estas pruebas para finalmente, ya cuando se escale a gran dimensión, eh, se, se tenga la certeza que la tecnología escogida funciona. Bueno, entonces, muy importante antes de poder seleccionar la tecnología es justamente hacer estas pruebas de tratabilidad, ¿no? En donde vamos finalmente a saber si realmente la tecnología que estamos proponiendo va a ser efectiva o no en el tratamiento de estas aguas residuales, ¿no? Entonces, como le menciono, una correcta caracterización es realmente fundamental al momento de hacer nuestro tratamiento de fluentes, ¿no? Las pruebas de tratabilidad que realizar. En este caso, por ejemplo, se hizo prueba de Farras, ¿no? Con la adición de coagulantes, floculantes, neutralizantes, en donde vemos buena reducción en los contaminantes, ¿no? Posterior a la prueba de Farras. Entonces, por ende, para ese tipo de aguas, una etapa, solamente una de las etapas sería, por ejemplo, tratamiento físico-químico. Bueno, bien, entonces, un poquito en esta imagen se puede observar una muestra de un agua residual, ¿no? En donde tenemos diferentes tipos de contaminantes, por ejemplo, el material flotante, ¿no? Que son los aceites y grasas, ¿no? Plásticos, material celulósico, ¿no? Compresas, tapones, colillas. Tenemos ya el material eh, coloidal, ¿no? Suspendidos, se puede decir, ¿no? Que son las aceites y grasas en emulsión, sustancias nitrogenadas, hidratos de carbono, textilivos, jabones, sales, ¿no? Y también tenemos la parte disuelta, ¿no? Aquella que no se observa, por ejemplo, azúcares, metales, ¿no? Ya contaminantes que no son visibles a los humanos, podríamos decirlo, ¿no? Y también tenemos los materiales sedimentares, ¿no? Que son los heces, los restos de alimentos, los pelos, arenas, ¿no? Todo material que finalmente sedimente, que se disponga en un fondo, por este vaso, es un material sedimentario, pues, ¿no? Entonces, es importante determinar esto porque cada contaminante, o sea, un material flotante, un material coloidal, un material disuelto, un material sedimentable, tienen diferentes tecnologías o diferentes etapas de tratamiento para poder remover estos tipos de contaminantes y finalmente tener un agua clarificada, pues, ¿no? Un agua de buena calidad, dependiendo del uso que nosotros queremos darle, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre los reusos que se le puede dar a las aguas residuales, ¿no? Entonces, a partir de el reuso que nosotros queremos darle es como se determina la calidad de agua que nosotros necesitamos y por ende también nuestro tratamiento, ¿no? ¿Hasta qué calidad de agua nosotros necesitamos llegar para reusarlo en diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo querer nosotros reutilizarlo en el riego de jardines, no parques en este caso, que querer reutilizarlo en lo que ya son riego de alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es bien claro la normativa que te indica el ECA 3, ¿no? Que
para reuso en parques solamente hay que cumplir ciertos parámetros microbiológicos, ¿no? Para hacer regadío en parques, ¿no? Del agua residual tratada, solamente hay que cumplir ciertos parámetros microbiológicos como coliformes totales, ¿no? Mientras que para ya hacer un riego a plantas de tallo alto, de cultivos, ¿no? Entonces ahí hay que cumplir el EK3, pero básicamente todos los parámetros que pide el EK3, tanto los microbiológicos como los químicos y los físicos, ¿no? Entonces, en esa parte, para un riego ya en, en alimentos, por ejemplo, la calidad de agua sí es más exigente y por ende el tratamiento que se le da al agua residual también tiene que ser más exigente, ¿no? Hay otros reusos que se empiezan a usar en las industrias, por ejemplo, en el tema de reuso para el lavado de equipos, tractores, por ejemplo, carros también, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no está normado la calidad de agua que se necesita para reuso, por ende, en realidad, la persona misma, el mismo usuario, puede determinar qué tipo de calidad requeriría para poder hacer estos reusos, ¿no? En este caso, por el tema de, a veces, de incrustaciones, a veces piden un agua con baja dureza, ¿no? Cálido, ¿no? Pero tal vez no es necesario que tenga baja de Q o baja de BO. Entonces, dependiendo, como les menciono, de reusos, y en este caso, cuando no hay una normativa, en realidad el cliente o el usuario es el que define bajo qué calidad necesita para poder utilizarlo. Igual que, por ejemplo, ahora se trata de las aguas, se quiere reutilizar en los inodoros, ¿no? Para evitar justamente gastar mucha agua. Entonces, para usarlos en inodoros, en realidad tampoco hay una normativa, pero las personas que quieren reutilizar en inodoros obviamente solicitan que sea un agua inocua en el tema microbiológico, pues, ¿no? Para que no se contagien de alguna enfermedad por los coliformes, ¿no? Entonces, se tiene que asegurar, por ejemplo, que el agua tratada sea inocua, que no contenga coliformes para que justamente pueda ser, ¿no? Bueno, entonces esos son como los reusos más comunes, más tradicionales que se le empieza a dar a las aguas residuales. Ahora, hay otro tipo de reusos que se le empieza a dar ya en algunos países, ¿no? Como por ejemplo el tema de la potabilización de las aguas industriales a agua potable, ¿no? Hay algunos países que ya están implementando las tecnologías necesarias para poder transformar el agua residual en agua potable, ¿no? Igual hay un tema ahí todavía de pensamiento de las personas, de algún tabú, ¿no? Que no quieran beber, obviamente, el agua potable proveniente de una fuente de agua residual, ¿no? Pero ya hay algunos países que sufren estrés hídrico que empiezan a tomar esas medidas, pues, ¿no? Otro tema que se puede dar reuso a las aguas residuales, por ejemplo, ahora que empieza a sonar el tema del estrés hídrico, ¿no? Que vamos a sufrir de escasez de agua a futuro, y que los acuíferos, sobre todo donde muchas veces se sacan aguas para las diferentes actividades, se empiezan a agotar, ¿no? Entonces, una de las formas también para recargar estos acuíferos que ya se empieza a dar como solución es mediante las aguas residuales tratadas, ¿no? Filtrarlas para que finalmente ese acuífero se vaya recargando y finalmente se pueda, a partir de esa recarga de los acuíferos, volver a utilizar esa agua residual no tratada, en este caso, ¿no? Entonces se infiltran el terreno justamente para recargar los acuíferos, ¿no? Es algo que ya se empieza a utilizar mucho, sobre todo creo que en el futuro será algo mucho más común por el tema de que ya estamos empezando a sufrir consecuencias del estrés hídrico, ¿no? También, por ejemplo, en algunos casos se puede vertir el agua residual en humedales, ¿no? En humedales secos, ¿no? Que a veces por el tema del cambio climático no llegan a ciertas zonas, por lo cual los humedales empiezan a perder volumen de agua. Las aguas residuales también las aguas residuales tratadas se pueden vertir en estos humedales, uno para recuperar el volumen perdido, ¿no? En épocas de estiaje, ¿no? Donde básicamente no llueve, ¿no? Y dos, para mantener también la fauna, tanto acuática como la fauna de aves, ¿no? De la zona. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre las tecnologías que normalmente se aplican al tema del tratamiento de aguas residuales, ¿no? Como les menciono, la tecnología en realidad que se vaya a aplicar depende, uno, del espacio que las personas o la industria tenga disponible, ¿no? Dos, el presupuesto también, ¿no? Porque hay tecnologías que sí son mejores que otras, pero presupuestalmente son más caras, ¿no? Pero son más automatizados, ¿no? Eh, también dependiendo, ¿no? Del tipo de agua, es donde se va a empezar a escoger diferentes tipos de equipamiento, tecnologías para poder tratar el agua. Por ejemplo, los que son
en el pretratamiento, una tecnología que es muy buena es este tipo de tratamiento compacto, donde básicamente se separan las arenas, se separan los sólidos gruesos, se separan las grasas, ¿no? Todo en un solo equipo compacto, ¿no? Entonces, para ciertas industrias que tienen altas cargas, ¿no? De sólidos, de aceites y grasas, este pretratamiento es muy bueno, ¿no? Para su implementación, ¿no? Por ejemplo, en otro caso, tenemos nosotros el caso que tenemos una refractarismo de curvo, ¿no? Básicamente cuando los sólidos son pequeños, ¿no? Pero no hay mucha presencia de grasas, este tipo de tamiz funciona muy bien, ¿no? Eh, tenemos también los tamices rotatorios de alimentación externa, ¿no? Donde también el agua ingresa y todo sólido mayor a 2 milímetros o 1 milímetro, dependiendo de la malla de tamiz, son retenidos, pues, ¿no? Y también tenemos los tamices rotatorios de alimentación internos, que mayormente se utilizan, por ejemplo, en avíncolas, ¿no? En avíncolas se utiliza mucho esto porque en realidad hay muchos sólidos que ingresan y esto va rotando, rotando, y el agua se va filtrando, ¿no? Y los sólidos salen por el otro lado del tamiz, ¿no? Entonces, muchas veces se utiliza o se selecciona diferentes tecnologías en base a la industria, ¿no? Y en base justamente, como les menciono, a la caracterización del agua que se empieza a hacer. Bueno, este es un video un poquito de cómo funciona el tamiz, ¿no? Este es un tamiz que lo tenemos instalado en una de nuestras TARI, un parque industrial, ¿no? Y básicamente el agua, como pueden ver, sale por arriba, se infiltra en esa malla y todo el sólido empieza a caer, ¿no? Hacia esa polvo, ¿no? Sí, algo que también se utiliza mucho, sobre todo en industrias donde la carga de sólidos suspendidos, de aceites y grasas es alta, son los tratamientos primarios avanzados, ¿no? Que es básicamente un sistema de coagulación, floculación, ¿no? Y a veces, dependiendo, también puede ser sedimentación o flotación. Normalmente la flotación es mucho más eficiente que la sedimentación, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? En realidad se le echa químicos al agua, ¿no? Un coagulante, un floculante, también para a veces neutralizar el pH, un neutralizante como la potasio cáustica, ¿no? Coagulante, hay de diferentes composición química, ¿no? Está el PAC, el sulfato de aluminio, el cloruro férrico, el sulfato férrico, ¿no? En floculantes también tenemos floculantes aniónicos, catiónicos. Entonces, previo para saber nosotros escoger correctamente el químico a utilizar, tenemos que hacer justamente las que son las pruebas de tratabilidad. Bueno, entonces, por ejemplo, vemos acá algunas pruebas de cargas que se hicieron a diferentes industrias, ¿no? Ven que cada industria sale un clarificado y tenemos también un residuo que es un lodo, ¿no? Dependiendo de las características del lodo, también este lodo puede ser considerado peligroso o no peligroso, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en la primera industria que es de minerales, vemos que en realidad el lodo flota. Entonces, un sistema de sedimentación no sería muy eficiente en este caso, ¿no? Nosotros tendremos que irnos por un sistema DAP, ¿no? Porque ya vemos que el mismo lodo, sin la necesidad de agregar aireación, flota, ¿no? Tiene una densidad muy baja, puede ser por el tema de los aceites, grasas, ¿no? Que hacen que este lodo flote, ¿no? Pero vemos en las otras imágenes que sí sedimenta, por lo cual también podría en esas imágenes podría haber un proceso de sedimentación posterior a la población y a la reflexión. Entonces, mucho, la tecnología, como les digo, depende mucho también de las pruebas de tratabilidad que se vayan haciendo, ¿no? En los estudios de prefactibilidad, ¿no? Bien, otra tecnología que es muy usada, como les mencioné, es el tema de la flotación, ¿no? Básicamente coagulación, floculación y flotación, ¿no? Nosotros tenemos un sistema DAF implementado en el parque industrial, ¿no? En donde realmente todos los sólidos suspendidos totales que se aglutinan, ¿no? Por efecto del coagulante y después se forman flóculos por la acción del floculante y mediante la aireación, ¿no? Básicamente como el aire comprimido, ¿no? Una recirculación de bomba, estos llegan a flotar, ¿no? Y finalmente son eliminados, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas DAF, en realidad hay muchos proveedores. Hay también DAF circulares, ¿no? Los tipos Croftas y los DAF lamelares, ¿no? También, que son los más comunes. Ahora último se empieza a usar mucho los DAF lamelares, ¿no? Ambos remueven, ¿sí? Realmente partículas, ¿no? Partículas en suspensión, parte de la de QO, parte de la de DO también particulada, ¿no? Y bueno, en realidad su implementación mucho depende del espacio que se tenga disponible y también del tamaño del flóculo que se genere, ¿no?
a flóculos más grandes, normalmente un sistema Crosstalk funciona muy bien, ¿no? Tal vez con partículas más pequeñas, en realidad un DAF tipo lamelar, ¿no? Como el que se ve en la parte de abajo, también puede funcionar, ¿no? Por ejemplo, este es un sistema eh, que tenemos justamente en el parque industrial, en el cual tiene muchas grasas, tiene muchos óleos suspendidos, no funciona muy bien el sistema circular que es el tipo Crosstalk, pues. Acá pueden ver más o menos cómo es el funcionamiento del DAF. Vemos que se separa en una parte sólida, que es como tienen los globos, y bueno, la parte clarificada sale por la parte de abajo. Bien, esta es un poquito la descripción del funcionamiento del DAF. En realidad tiene una bomba de circulación, tiene una inyección de aire, tiene una botella exploradora en donde se mezcla el agua con el aire para justamente generar microburbujas. Y finalmente lo que van a hacer es levantar los flóculos que se han formado, ¿no? Tenemos una salida de lodos y una salida bueno, del agua clarificada, tratada, podríamos decirlo de esta etapa, ¿no? Vemos que estos DAF, por ejemplo, los lamelares, vienen con tubería floculadora, ¿no? En donde se, se maximiza el área a utilizar, ¿no? Son compactos, ¿no? Dentro de la misma tubería floculadora es donde se dan las reacciones de población, floculación y neutralización, pues, ¿no? Bien, a veces, dependiendo de la calidad de agua que se requiera, a veces un tratamiento primario avanzado no es suficiente, y si bien es cierto, el tratamiento primario avanzado pudo remover casi en su totalidad los sólidos suspendidos, ¿no? Totales, los aceites y grasas, ¿no? Que tenían el efluente, tenemos contaminación también por material disuelto, ¿no? En este caso puede ser material eh, disuelto orgánico, ¿no? Como la materia orgánica. Entonces, para esto necesitamos un tratamiento a veces secundario, ¿no? Un tratamiento biológico. Dentro de los tratamientos biológicos hay también muchas tecnologías que se te utilizan. Nosotros tenemos varias plantas de la tecnología de MBBR, ¿no? Que es Mobile Biofilm Reactor, ¿no? Que es un reactor de lecho móvil, ¿no? Donde utilizamos estos carriers ya también llamados biomedia, ¿no? En donde básicamente las bacterias crecen en estas biomedias, pues, ¿no? Finalmente las bacterias lo que van a hacer es consumir la materia orgánica disuelta después de un tratamiento primario avanzado, ¿no? Y donde el agua va a salir mucho más purificada, ¿no? No necesariamente siempre vamos a tener que llevar un tratamiento secundario, como les menciono, va a ser dependiendo del reuso que nosotros queremos darle, ¿no? Para el lavado a veces de carros, de vehículos, a veces con un tratamiento primario avanzado es suficiente para su reuso, ¿no? Pero si queremos llevar tal vez a un MECA 3 para riego, ¿no? De cultivos, ahí tal vez sí necesitaríamos aplicar un tratamiento secundario, ¿no? Dependiendo de las características del agua, ¿no? Vemos un poco cómo funciona el reactor, ¿no? Este es un video vemos acá los carros que están justamente mezclándose, ¿no? Y después finalmente el lodo que se genera, las bacterias, ¿no? Finalmente son lodo que se genera, se tienen que separar en un decantador secundario, un sedimentador secundario, ¿no? Y el agua clarificada ya pasa una desinfección, ¿no? Si queremos que luego no pueda microbiología también. Bien, hay otros tipos de tecnologías también, como les mencioné en esta etapa secundaria, tenemos sistemas SDRs, sistemas de lodos activados, que también podemos proporcionarles, enseñarles, ¿no? Tenemos sistemas MBR con membranas, que sería una calidad muy buena. La, una similitud que tienen estas tecnologías también con la MBR es que tienen un costo operativo, digamos, a considerar muchas veces por el tema de la energía eléctrica, ¿no? Pero sí, son tecnologías que sacan una calidad de agua muy buena, ¿no? Si es que se diseñan correctamente. Ahora también ciertas industrias a veces solicitan, o ciertos poblados a veces donde no hay un operador, donde en realidad la operación no tiene gente calificada para una correcta operación, a veces también quieren optar por otros tipos de tecnologías donde la operación sea más sencilla y donde el costo operativo también sea más bajo, ¿no? Entonces, una de las alternativas, ¿no? También que se empiezan a proponer son el tema de los humedales, ¿no? Donde los humedales en realidad el costo operativo es mucho más bajo que estas tecnologías, el área sí es mayor que estas tecnologías, tal vez en ciertas industrias el área no es un problema, pero la calidad de agua te sale muy buena. Podríamos decirle que la calidad de agua para aguas residuales domésticas
es similar a la tecnología seriada, ¿no? Como los lodos activados, como los MBR, ¿no? Con el tema de que no hay necesidad incluso de un operador en muchos casos y que realmente eh, su manipulación, su presión es muy sencilla. Y muy aparte que se ve muy amigable con el medio ambiente, ¿no? Y que ahora ya se empieza a poner, ¿no? Digamos así, de moda, ¿no? Estas soluciones que son soluciones basadas en naturaleza, ¿no? Dentro de los sistemas de pulimento, de los sistemas terciarios, ¿no? A veces son sistemas, a veces, muchas veces, como un factor de seguridad que a veces se le quiere dar a los tratamientos, al tratamiento de aguas. Normalmente tenemos diferentes equipos, ¿no? Que se pueden proporcionar, ¿no? Tenemos los sistemas clásicos, que son los sistemas de filtración mediante arena, de filtros multimedia, ¿no? Tenemos ya otros sistemas más automatizados, ¿no? Que son los filtros de anillas, los filtros con malla metálica, ¿no? Que tienen un sistema autolimpiante, que en temas operacionales es mucho más sencillo, pero sí tienen un costo de inversión más alto, ¿no? Tenemos ya, si queremos llegar a una calidad de agua mejor, ¿no? Tenemos los sistemas de ultrafiltración, los sistemas de osmosis inversa, ¿no? Entonces, la selección de igual de estos filtros depende un poco del presupuesto, de qué tanto queremos nosotros automatizar nuestra planta, y dependiendo también de la calidad de agua que se quiera llevar. En ciertos momentos, en ciertas industrias, tenemos eh, contaminantes que no se pueden remover de forma tradicional, me refiero, que tienen una parte disuelta que es muy difícil de biodegradar. Entonces, tenemos que aplicar otro tipo de procesos un poquito más alternativos, como la oxidación avanzada, ¿no? Que es básicamente oxidación con peróxido de hidrógeno, oxidación con ozono. Se le pone lámparas UV para generar mejores radicales libres, ¿no? Que pueden oxidar estos componentes que no son biodegradables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en industrias químicas se tiene mucho de estos, en industrias farmacéuticas se tienen estos contaminantes que en realidad no son biodegradables y por ende tiene que optar por estas tecnologías, ¿no? Que como costo operativo tienden a ser un poco más elevadas, ¿no? Pero que también tienen buena reducción. Todos estos tipos de tecnologías que nosotros estamos observando va a depender mucho de la captación inicial del agua, ¿no? Entonces, en base a eso, realmente es donde se empiezan a seleccionar las diferentes tecnologías, las diferentes etapas, ¿no? Para tratar nuestras aguas y también, dependiendo de la calidad de agua que queramos llegar, vamos a implementar esta tecnología. Bueno, este es, por ejemplo, esto es lo que nosotros tenemos implementado ahorita en un parque industrial, donde tenemos la tecnología DAS más MBR, ¿no? Esta agua tenía mucha cantidad de sólidos suspendidos totales, muchos aceites y grasas, ¿no? Aparte teníamos materia orgánica disuelta. Entonces, el sistema DAS fue una primera etapa para poder remover totalmente los sólidos suspendidos totales, los aceites y grasas, ¿no? Y el material disuelto es removido mediante nuestro sistema MBBR, ¿no? Donde básicamente la calidad de agua que se busca es para riego, en realidad, de cultivo, ¿no? Es un NECA 3. Entonces, la calidad de agua que se obtiene luego de este tratamiento es apto para riego, ¿no? Este es un poquito el planteamiento en 3D de la planta, ¿no? Que se tiene, ¿no? Donde básicamente tenemos un pretratamiento mediante cámara de rejas, ¿no? Rejas manuales, tenemos un desalinador, tenemos un tamiz fino, ¿no? que se mostró anteriormente, tenemos el sistema DAF tipo Crofton, y tenemos nuestro sistema NBR y nuestro sistema de filtración por filtros multimedia. Como les menciono, el agua, la calidad de agua tratada es apta para riego en este caso. Hay que entender algo que sí, toda tecnología en realidad que remueva sólidos suspendidos totales, que genere, que sea una tecnología, por ejemplo, biológica también, o que genere bacterias, incluso que oxide también los contaminantes solubles, no disueltos, va a generar lodo, ¿no? Entonces, lodo como el que vemos acá en la pantalla. Por ejemplo, un sistema de lodos activados, que es una tecnología biológica, vamos a generar ese lodo a partir de que las bacterias que vayan saliendo. Para lo que son tratamientos físico-químicos, vamos a necesitar también un lodo dependiendo también de las características del agua residual. Entonces, eso es lo importante que se debe tener en cuenta, que en toda planta se genera lodo. Y ese lodo es un residuo, ¿no? Y normalmente lo que hacen con ese residuo las empresas es a veces usarlo por un sistema de deshidratación y luego disponerlo, o a veces simplemente disponerlo de forma líquida, ¿no? Dentro de por ejemplo, de los sistemas de distribución de lodos, tenemos muchas tecnologías, no tenemos, por ejemplo, el tornillo, tenemos el de Canter, el filtro prensa,
y la que es la más básica es el lecho de secado. Por ejemplo, en el caso del lecho de secado, si necesitas más área, el costo operativo es más bajo, porque finalmente el lodo se dispone en estas áreas, ¿no? En el cual tiene media filtrante, ¿no? De arena, grava, y el lodo se va a secar en el sol. Entonces es un proceso más sencillo, demora más tiempo en su secado, por lo mismo, pero si se dispone de área es una alternativa también económica. Tenemos la presa de tornillo, que en realidad acá ya se echa un floculante para espesar el lodo, donde finalmente el lodo sale con una sequedad del 20%. En el caso de la decanter, el lodo puede salir con una sequedad del 35% y en el filtro prensa puede salir hasta con un 40% de sequedad. Entonces, pero hay diferencias, ¿no? El precio de la presa de tornillo, por ejemplo, tiene un menor consumo energético que la decanter. Si bien es cierto, el lodo sale un poquito más húmedo, el consumo energético es menor, la decanter y el filtro prensa. Igualmente los equipos, por ejemplo, una presa de tornillo, son más fáciles de conseguir, no son muy caros. Los equipos periféricos, las bombas que se necesitan son más accesibles económicamente que básicamente en una decanter o un filtro presa, ¿no? Básicamente en el filtro presa es utilizado más neumáticos que si son, el costo es mucho más elevado. Entonces la selección en realidad mucho depende también de la calidad de lodo que se vaya a deshidratar. También pues, es importante también que las pruebas de tratabilidad, qué tipo de lodo es el que se va a empezar a deshidratar, ¿no? Porque a veces en las pruebas físico-químicas el lodo puede salir con una humedad que tal vez no es la mejor, lo más apta para impreso una presa de tornillo, presión una deca. Entonces, todos esos análisis tienen que ser justamente previo a la selección de la tecnología de deshidratación en este caso, pues, ¿no? Bien, hay que también entender que, si bien es cierto, ese lodo que se genera en la mayor de los casos se dispone o las empresas optan por disponerlo, en realidad ese lodo también tiene a veces, muchas veces una reutilización. Por ejemplo, el lodo de una planta de aguas residuales domésticas o tal vez de una industria eh, dependiendo de las características del lodo también, puede ser apto para el tema del compostaje, ¿no? Pues donde finalmente puede hacerse abono y bueno, pues se pueda eh, introducir en jardines, en cultivos, ¿no? Para el mejoramiento del suelo. En aguas residuales domésticas, en realidad ya hay varias experiencias donde se utiliza el lodo de un tratamiento biológico, luego obviamente de un proceso de digestión de lodos, de secado, ¿no? Para poder hacer este uso como abono. Eh, Otro uso que se le puede dar al lodo, por ejemplo, es también cuando este lodo que se genera, por ejemplo, en las plantas de tratamiento es un lodo biológico, de características biológicas, entonces se puede eh, digestar, ¿no? Por así decirlo, se digesta de forma anaerobia. Esa digestión anaerobia lo que va a producir es biogás, ¿no? Biogás que finalmente, si lo pasamos a un cogenerador de energía, puede generar electricidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la planta de Cusco, el lodo que se genera de sus filtros percoladores, que es un sistema de tratamiento biológico, va justamente a una digestión anaerobia donde se genera este biogás. Este biogás puede ser un cogenerador de energía y este cogenerador transforma el biogás en energía eléctrica, ¿no? Donde finalmente alimenta a sus equipos, ¿no? De la nueva planta. Entonces, el costo operativo de esta planta se reduce drásticamente porque parte de la energía que necesitan para alimentar todos los equipos que tiene proviene de su mismo residuo que ellos generan, en este caso de yodo, ¿no? Y por ejemplo también el lodo también puede ser utilizado para materia prima de otros compuestos, ¿no? En Japón, por ejemplo, se utiliza el lodo, una vez ya digestado, ya quemado, combustionado, lo utilizan como una materia prima para la producción del cemento, ¿no? Porque tiene arcilla, tiene arenas, no también ese lodo a veces tiene arenas, arcillas, entonces utilizan ese lodo ya combustionado como un insumo para la elaboración civil. Entonces, también el lodo que se obtiene muchas veces se puede dar un reuso, ¿no? Pero todo va a depender, como les menciono, de la calidad del lodo que se obtenga. Bueno, bien, entonces, esto sería todo por el webinar del día de hoy. Los invito también al próximo webinar, que es el tratamiento de aguas residuales para habitaciones urbanas, que se va a dar el 21 de noviembre. Muchas gracias a todos por su presencia. Fue un gusto estar acá presente y espero verlos en el próximo webinar que también se estará editando